Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar presente en este evento. Y pues la ponencia que tengo para el día de hoy, como ya se mencionó, versa sobre los biomateriales en forma de hidrogeles para el tratamiento de heridas crónicas. Y pues voy a compartir con ustedes los resultados más relevantes de este trabajo. A grandes rasgos, el contenido de esta ponencia pues consta de una sección introductoria, brevemente mencionaré los resultados obtenidos, presentaré algunas conclusiones parciales acerca de este proyecto y finalmente pues agradecimientos a las personas que han colaborado en este proyecto. Para comenzar, pues voy a definir lo que son los hidrogeles y en este caso estamos hablando de materiales de base polimérica que son capaces de retener grandes cantidades de agua en su interior. En este caso, estamos hablando de que representa más del 1000% en peso la cantidad de agua retenida. Y es por este motivo que a los hidrogeles también se les conoce como materiales superabsorbentes. Cotidianamente nosotros podemos encontrar una gran variedad de hidrogeles con los cuales convivimos. Por ejemplo, los productos cosméticos que se utilizan para fines capilares. También encontramos los productos de higiene como el gel antibacterial, algunos productos alimenticios como la gelatina o los caviares hechos a base de alginato, y también algunos que se utilizan con fines ornamentales y de agricultura como las esferas de hidrogel utilizados para el cultivo de plantas. Para poder formar un hidrogel necesitamos un polímero, pero no cualquier polímero. Tiene que ser un polímero que tenga una composición específica y también cierta estructura. Generalmente hablamos de polímeros que tienen una estructura entrecruzada y que en su forma más simple, estos se pueden obtener a partir de la polimerización de un monómero que sea hidrofílico en presencia de un agente entrecruzante, lo cual pues da como resultado la formación de una red polimérica en forma de retícula y que es tridimensional. Y es justamente en los espacios vacíos que quedan a lo largo de la red donde el agua puede retenerse a través de fuerzas intermoleculares, principalmente puente de hidrógeno. Ahora, en algunos casos, para poder mejorar las propiedades de estos hidrogeles que tienen una estructura entrecruzada, se procede a formar lo que se conoce como redes semi-interpenetradas y redes interpenetradas. En la figura que yo les muestro del lado izquierdo, tendríamos lo que sería una red polimérica simple que se forma a través del entrecruzamiento de un monómero, como ya les describí anteriormente, y en la parte central tendríamos una representación de lo que es una red semi-interpenetrada, la cual consiste de una red polimérica en la cual se han mezclado cadenas de otro polímero que también es hidrofílico, pero el cual tiene una red, perdón, una estructura que es lineal o parcialmente ramificada. Es importante destacar que el polímero que está reticulado y el que se utiliza para la semi-interpenetración no se encuentran unidos de forma covalente, sino que únicamente están mezclados y se unen a través de una asociación física, por lo cual, pues estos vienen a asemejarse más a lo que sería una aleación de polímeros, las cuales conocemos comúnmente como blends. Ahora, si nosotros partiéramos de esta red semi-interpenetrada y usáramos un agente entrecruzante para unir las cadenas del segundo polímero que hemos incorporado en la red, obtendríamos lo que se conoce como red interpenetrada, que es lo que se muestra en la figura del lado derecho. En este caso, estaríamos hablando de dos redes poliméricas que se encuentran yuxtapuestas entre sí y que, al igual que ocurre en la red semi-interpenetrada, se encuentran asociadas únicamente a través de interacciones físicas, ya que cada red se encuentra unida de forma covalente de manera independiente y realmente no existe un enlace químico que una a una red con la otra. Estas redes interpenetradas, a diferencia de las semi-interpenetradas, tienen un grado de reticulación mucho mayor, lo cual generalmente repercute en sus propiedades mecánicas y también les brinda una mayor estabilidad térmica y también una mayor resistencia a la degradación química. De esta manera, en función del grado de semi-interpenetración o de interpenetración, pues es posible controlar las propiedades, sobre todo físicas, de las redes y de esta manera, pues se obtienen materiales que tengan las propiedades adecuadas para
las diferentes funciones que se les quiera dar. Ahora, en lo que respecta a la composición, pues existe una gran variedad de polímeros que se pueden emplear para formular hidrogeles. En la clasificación más simple podríamos ponerla en base al origen de los polímeros y estos serían naturales, sintéticos y semisintéticos. En el caso de los naturales, encontramos a polímeros como las proteínas y los polisacáridos. Las proteínas pueden ser principalmente de origen animal, como puede ser el colágeno, la fibrina, la elastina, y en el caso de los polisacáridos, pues tenemos una variedad más grande de materiales que pueden utilizarse para para formar hidrogeles, los cuales pueden ser de origen vegetal, animal o pueden obtenerse a través de procesos de síntesis por microorganismos, etcétera. En el caso de los sintéticos, pues tenemos algunas familias de polímeros que son características y típicas en la síntesis de polímeros. Por ejemplo, los poliacrilatos y todos los polímeros que están relacionados estructuralmente con ellos. También tenemos a los polióxidos de etileno y de polipropileno y algunos derivados como el alcohol polivinílico. En este caso, pues provienen de la hidrólisis de algunos polímeros vinílicos. Y finalmente, pues tenemos los semisintéticos, que son principalmente derivados de polisacáridos, como puede ser la hidroxitilcelulosa o el almidón cuaternizado. Ahora, para poder formar las estructuras reticuladas, pues existe una gran variedad de agentes entrecruzantes. Aquí en la diapositiva yo les muestro algunos de los más comunes, comenzando por los dialdehídos, principalmente el glutaraldehído, los cuales son útiles para entrecruzar aquellos polímeros que tienen grupos amino como grupos pendiente, como es el caso del quitosano y de algunas proteínas. También pueden utilizarse epóxidos como la epicloridrina o algunos éteres de glicidilo, poliuretanos, metacrelatos derivados del polietilenglicol, la genipina, que es un compuesto natural que se extrae del fruto de la gardenia, y también los cationes polivalentes. En el caso de estos cationes polivalentes, como puede ser el caso del magnesio, el hierro, el zinc, el calcio, etcétera, hablamos de que el entrecruzamiento que se produce es a través de interacciones electrostáticas y no de enlaces covalentes como ocurre en los ejemplos anteriores, lo cual hace que en este caso el entrecruzamiento sea de tipo físico y en el caso de los primeros 5 ejemplos, pues hablamos de un entrecruzamiento químico. Y realmente pueden utilizarse ambos métodos de entrecruzamiento, tanto físico como químico. Sin embargo, a los materiales entrecruzados químicamente se les atribuye una mayor estabilidad en todos los aspectos. Ahora, anteriormente yo les mencioné algunas aplicaciones de interés para los hidrogeles que van desde lo alimenticio, lo cosmético, pero también pueden utilizarse en farmacia, por ejemplo, como medios de cultivo para ensayos microbiológicos y también pueden utilizarse en el área biomédica, en el tratamiento de heridas crónicas y en la regeneración de tejidos, que es un campo disciplinario que se conoce como ingeniería tisular. Particularmente hablando de las heridas crónicas, este es un campo de gran interés donde los hidrogeles, debido a su composición que en muchos casos imita al tejido, pues resultan materiales idóneos para poder acelerar estos procesos de curación, sobre todo cuando hablamos de padecimientos crónicos. Se habla de que una herida se vuelve crónica cuando ésta tarda en cicatrizar más de 6 semanas. Y en estos casos, pues se requiere hacer una intervención médica para poder acelerar el proceso de curación. Desde el punto de vista fisiológico, las heridas y su curación pasan por 4 etapas, que son la etapa de coagulación, de inflamación, proliferación y la etapa de remodelación y maduración. Estas etapas ocurren en lapsos temporales que no están bien definidos en el tiempo, por lo cual 2 o más de ellas pueden ocurrir de forma simultánea y por lo tanto pues no ocurren siempre de forma secuencial. La primera etapa corresponde a la coagulación, en la cual las plaquetas se dirigen a lo que es el lecho de la herida y forman un coágulo con el objetivo de favorecer la hemostasis. Posteriormente, pues ocurre la fase de inflamación en la cual se produce un reclutamiento de células especializadas, en este caso monocitos, que a su vez pues atraen a a ciertas células a través de proteínas y marcadores celulares
con el fin de iniciar el proceso de reconstrucción del tejido. Posteriormente se produce la fase de proliferación, en la cual los fibroblastos se multiplican en torno a la herida para generar lo que es la cicatriz. Y por último pasamos a la etapa de remodelación o maduración, en la cual los fibroblastos pues sintetizan fibras de colágeno que reestructuran el tejido cicatrizado y buscan devolver su función y forma originales. Para poder acelerar estos procesos de curación de heridas, existen diferentes biomateriales que pueden utilizarse. Algunos de ellos son los hidrogeles, los hidrocoloides, los alginatos, espumas y algunas películas o parches. Y estos tienen en común que se pueden sintetizar o preparar a través de diferentes materiales, como la celulosa, el quitosano, el colágeno, el ácido hialurónico, la fibrina y fibrinógeno y la polilisina. Como podrán darse cuenta, pues estos son todos biopolímeros de origen natural y que pueden ser tanto vegetales como animales y tienen como características comunes que todos son biodegradables, son biocompatibles, tienen una baja toxicidad o en algunos casos también nula, y por eso es que se constituyen como materiales idóneos para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, se ha encontrado que la mayor parte de los productos comerciales pues tienen un desempeño biomédico limitado debido a que no se cumplen con todos los requerimientos que debería tener un biomaterial usado para la curación de heridas. Aquí yo les muestro la lista de requerimientos terapéuticos que tendría que tener un biomaterial usado en el tratamiento de heridas crónicas. Primeramente debe mantener la humedad en torno a la herida, debe estimular ciertos procesos de señalización celular a través de la estimulación de la secreción de ciertas citoquinas, debe tener una resistencia mecánica adecuada que permita suplir o resistir los esfuerzos que realiza el tejido en su función normal mientras se produce la regeneración del tejido dañado. También deben evitar la penetración y proliferación de bacterias. También es ideal que puedan liberar moléculas con efecto terapéutico. Deben también absorber los exudados que se generan en la herida y finalmente deben tener una tasa de degradación controlada, que idealmente debería coincidir con la velocidad de regeneración del propio tejido. Entonces, encontrar un material que cumpla con todos estos requerimientos es muy complicado, sobre todo desde el punto de vista de diseño, porque a veces es difícil predecir el comportamiento de un biomaterial cuando ya está en contacto con el medio fisiológico y con el entorno exterior, y por lo tanto, pues esto abre una brecha de oportunidad para la búsqueda y diseño de nuevos biomateriales que puedan usarse con este fin. Actualmente, como les mencioné, hay una gran variedad de materiales que están disponibles comercialmente, pero como señalé anteriormente, estos tienen un desempeño biomédico muy limitado y quizá alguno de los que suele ser actualmente un poco más prometedor es este que les muestro en la imagen central con el nombre de Matrigel. Este es una formulación de un hidrogel termosensible que gelifica al contacto con el cuerpo humano y que está constituido por proteínas extraídas de células de tejido canceroso. Sin embargo, pues debido a su propio origen, suele ser susceptible a producir reacciones inmunológicas y alérgicas adversas, por lo cual no siempre resulta favorable su uso en diferentes pacientes. Entonces, de ahí que pues siga siendo necesario hacer una búsqueda de materiales que se pueden usar en el tratamiento de heridas crónicas. A partir de esta información, pues se plantea el siguiente problema. Y esto es importante porque en México existe una incidencia muy elevada de pacientes con heridas crónicas que están asociadas a otros padecimientos crónicos crónico-degenerativos, como puede ser diabetes, úlcera venosa, etcétera. Entonces, también actualmente pues estamos en un contexto de desabasto de insumos médicos y sabiendo que el desempeño biomédico de los materiales disponibles pues motiva la investigación en búsqueda de nuevos materiales que permitan atender estas necesidades que ya constituyen un problema de salud pública en nuestro país. Y una posible solución a esta problemática pues es precisamente la formulación de hidrogeles de colágeno que puedan ser útiles en el tratamiento de este tipo de heridas. Como propuesta para dar solución a esta problemática, pues tenemos el diseño de hidrogeles semi-interpenetrados a base de colágeno y poliuretano.
Y de forma esquemática yo les muestro aquí lo que sería esta propuesta de materiales, las cuales consisten de una red polimérica formada por fibrillas de colágeno, las cuales están reticuladas con un poliuretano de tipo hidrofílico. Una vez que se ha formado esta red polimérica, pues se propone hacer una semi-interpenetración con un polisacárido, el cual puede ser almidón, pectina, quitosano, alginato, goma arábiga, goma xantana o goma guar, y que se incorpora dentro de la matriz polimérica en una concentración variable entre el 10 y el 40%. Este planteamiento de experimento, pues lo que busca es primeramente evaluar el efecto de la composición sobre el desempeño biomédico de los materiales y también busca hacer un estudio sobre el efecto de la concentración de los polisacáridos en el desempeño de los mismos. Y con respecto a lo que es el poliuretano, aquí yo les muestro que este puede tener dos tipos de reticulante, uno que es derivado del hexametileno disocianato y otro que deriva del isocianato de isoforona. Sin embargo, pues ya de una vez les adelanto que los que derivan del hexametileno disocianato pues suelen ser mejores materiales para el tratamiento de heridas crónicas en todos los aspectos. Para llevar a cabo este estudio, pues se puede decir que llevamos a cabo dos grandes etapas de experimentación. La primera dedicada a la caracterización físico-química, en la cual se evaluó la capacidad de hinchamiento de los hidrogeles, su grado de reticulación, su resistencia a la degradación hidrolítica y proteolítica, y también se hizo un análisis instrumental mediante las técnicas de espectroscopía infrarroja, dispersión de rayos X de ángulo amplio, microscopía electrónica de barrido, análisis termogravimétrico y remetría oscilatoria. Y en lo que respecta a la evaluación de la biocompatibilidad, pues se hicieron ensayos de citotoxicidad con monocitos y fibroblastos, se hicieron ensayos de proliferación celular, de capacidad hemolítica, ensayos de inhibición bacteriana con E. coli y S. aureus, estudios sobre la secreción de citoquinas como la proteína quimioatrayente de monocitos MSP1, el factor de crecimiento transformante beta, al cual se conoce como TGF beta, y el factor de necrosis tumoral alfa, conocido también como TNF. Y adicionalmente a esto, también se hicieron ensayos de liberación de fármacos a través de la construcción de perfiles de concentración. Todos estos ensayos, pues, son demasiados para poder describirlos a detalle en cuanto a resultados durante esta presentación y por lo tanto les mostraré únicamente lo más relevante que se obtuvo con respecto a cada formulación de hidrogeles. Y entonces, a partir de aquí, pues iré abordando uno por uno en cuanto a las diferentes formulaciones. Y comenzaré primeramente con aquellos hidrogeles que están formados por colágeno, poliuretano y almidón. En este caso, el almidón utilizado fue extraído de una papa y es importante mencionar que el almidón está formado por dos polisacáridos, que es la amilopectina y la amilosa, los cuales uno tiene una estructura granular, otro es más fibrilar y cristalino, y tienden a dar en general una morfología granular dentro de lo que es el polisacárido, la cual se transfiere a los hidrogeles. En esta imagen ustedes pueden observar una micrografía de lo que es esta microestructura granular formada por grandes aglomerados que resultan de la semi-interpenetración del almidón en la red de colágeno y poliuretano, la cual pues termina por distorsionar completamente la estructura fibrilar típica del colágeno. Y con respecto a estos hidrogeles de colágeno, poliuretano y almidón, los aspectos más importantes a destacar es que los gránulos de almidón inducen la formación de matrices amorfas, que se incrementa la resistencia hidrolítica principalmente en medios alcalinos y neutros, que proveen una viabilidad celular al 200%, lo cual nos habla de que esos materiales son altamente biocompatibles. Y esto tiene que ver con los productos de degradación del propio biomaterial. Si nosotros lo pensamos a través de la acción hidrolítica y proteolítica, los principales productos que se obtienen, pues es primeramente glucosa, que proviene de la descomposición del almidón, y también tenemos algunos aminoácidos que resultan de la descomposición del colágeno. Entonces, todas estas sustancias pues crean un entorno favorable para la nutrición y supervivencia de las células y es por eso que se obtienen valores de viabilidad tan altos. Ahora,
Con respecto a lo que son los efectos de la concentración, observamos que es preferible manejar bajas proporciones de almidón, en este caso valores del 10% en peso con respecto al colágeno, ya que al aumentar la cantidad de almidón presente en el hidrogel, pues ya no se observan cambios significativos. Y por último tenemos que esta composición, debido al efecto del almidón, pues produce una fuerte estimulación en la secreción de MSP1 y TGF-beta por parte de los monocitos, lo cual resulta favorable para la reconstrucción y cicatrización de los tejidos dañados. Y en esta imagen del lado, bueno, en la parte inferior, lo que les muestro es una micrografía en la cual corresponde a un ensayo de proliferación celular hecha con fibroblastos, los cuales se encuentran teñidos con rodamina, y ustedes pueden observar que pues existe una población muy densa y extensa de fibroblastos, lo cual pues refleja de alguna manera la elevada viabilidad celular que se genera dentro de este material. Cambiando de polisacárido y pasando a la pectina, que en este caso es una pectina extraída de la cáscara de una naranja y que corresponde a una pectina de bajo metoxilo. Eso significa que tiene una gran cantidad de grupos ácido carboxílico libres, formando un polisacárido aniónico. Pues obtuvimos biomateriales que son capaces de inducir la precipitación de compuestos de calcio y de magnesio en su superficie. Aquí del lado derecho yo les muestro algunas micrografías obtenidas con diferentes hidrogeles que contienen pectina con una concentración variable entre el 10 y el 40%. Y ustedes podrán observar que si nos desplazamos de arriba hacia abajo, del lado derecho, observamos una cantidad más grande de área sombreada, la cual corresponde a estos precipitados de compuestos de calcio y magnesio, los cuales pueden ser precursores de hidroxiapatita. Entonces, esto corresponde a un proceso de mineralización y hace que esos materiales sean potencialmente adecuados para la regeneración de tejido duro, por ejemplo, el hueso. Sin embargo, pues en este campo todavía queda por hacer un poco más de investigación, ya que pues, necesitamos confirmar que efectivamente se induce la formación de hidroxiapatita, que es el componente principal del tejido óseo. ¿Qué otras cosas podemos decir sobre estos hidrogeles de colágeno, poliuretano y pectina? Pues que también son biocompatibles y que no son hemolíticos, lo cual pues es favorable para el proceso de curación y cicatrización, que estos también tienen o producen una fuerte estimulación en la secreción de TGF-beta, que como ya mencioné es el factor de crecimiento transformante y que es indispensable para la creación de nuevo tejido. Además, debido al carácter ácido de la pectina, pues también tienen o producen una fuerte inhibición del crecimiento de E. coli, que es comparable con el desempeño de la amoxicilina, un antibiótico de uso común. Y en este caso, los resultados óptimos se obtienen con una concentración de pectina elevada, en torno al 40% con respecto al colágeno. Ahora, hablaré acerca de lo que son los hidrogeles de colágeno, poliuretano y quitosano, que en este caso el quitosano pues es un polisacárido de carácter catiónico y que en nuestro caso lo obtuvimos en el laboratorio a través de la hidrólisis alcalina de la cascarilla de camarón. En este caso, nosotros observamos que al incorporar quitosano en los hidrogeles también se favorece una biocompatibilidad elevada con los fibroblastos que supera también el 200%, lo cual nos habla que los productos de degradación pues también generan un entorno favorable para la nutrición y que favorece la aceleración del metabolismo celular, tanto de fibroblastos como de monocitos. También observamos que había una fuerte estimulación en la producción de MSP1 y que debido al carácter catiónico del quitosano, pues también tiene la capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano, y en este caso pues también obtuvimos los mejores resultados con concentraciones elevadas de quitosano, ya que se maximiza la capacidad de inhibición bacteriana. En lo que respecta a los hidrogeles que contienen colágeno, poliuretano y alginato, observamos que estos hidrogeles resultan especialmente idóneos como vehículos o plataformas para la liberación controlada de fármacos y algunas otras sustancias que pueden tener utilidad terapéutica. Particularmente nosotros encontramos una liberación muy controlada con lo que es el colecalciferol, que es un precursor de la vitamina D, y también observamos que este tipo de hidrogeles pues tienen una biocompatibilidad muy elevada con monocitos y fibroblastos,
que regulan la secreción de TNF-alfa, lo cual es importante para evitar la formación de defectos de cicatrización y que también tienen una capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano de forma comparable con la amoxicilina. Y en esta imagen, pues yo les muestro una micrografía obtenida en un ensayo de proliferación celular, en la cual podemos observar fibroblastos teñidos con calceína y que podemos observar pues una población también nuevamente muy grande y densa de células. Y que aquí es importante destacar que la calceína es un marcador sumamente selectivo, la cual nos muestra las células que efectivamente están vivas, ya que actúa como un marcador fluorescente y que depende de una enzima que se produce en las células que tienen un metabolismo activo, por lo cual pues es un excelente medio para comprobar que los materiales tienen una buena biocompatibilidad. Pasando a los hidrogeles que contienen goma arábiga en su composición, primeramente voy a decirles que la goma arábica es un polisacárido que tiene una estructura compleja, ya que es una mezcla de un polisacárido asociado a una proteína. Realmente se habla de que es una glicoproteína y esta se obtiene de varias plantas del género Acacia, las cuales son nativas de África, aunque ya se encuentran naturalizadas en muchas zonas del globo terráqueo. ¿Qué observamos con la goma arábiga? Pues que estos también favorecen una viabilidad celular cercana al 100% tanto con fibroblastos como con monocitos, y que son matrices idóneas para la liberación controlada de fármacos como el ketorolaco. Como les mencioné anteriormente, pues es importante que los hidrogeles también puedan liberar y dosificar de forma controlada algunos fármacos que sean de uso terapéutica, en este caso, pues un antiinflamatorio. También observamos que la goma arábica pues genera una regulación de las tres citoquinas más importantes que están involucradas en el proceso de cicatrización, en este caso MCP1, TGF-beta y TNF-alfa. Y observamos que no había diferencias significativas en las propiedades asociadas con la proporción de goma arábiga, por lo cual pues bastaría con un 10% en peso con respecto al colágeno para poder obtener un buen efecto terapéutico en esta formulación. Siguiendo con la familia de las gomas, tenemos lo que es los hidrogeles que contienen goma xanthana, el cual es un polisacárido obtenido del medio extracelular de una bacteria. La goma xanthana se utiliza generalmente como un aditivo alimenticio y cosmético y pues debido a su baja toxicidad pues también resulta interesante para incorporarse en este tipo de biomateriales. En este caso encontramos que la goma xanthana, debido a su gran capacidad aglutinante, también genera una morfología granular de la matriz. Y aquí yo les muestro una micrografía de los hidrogeles que contienen un 20% de goma xanthana dentro de su composición. Aquí es importante también mencionar que la goma xanthana, debido a su elevada capacidad espesante, pues obliga a manejarse en proporciones más pequeñas, por lo cual los rangos de estudio variaron entre el 5 y 20%, y precisamente se recomienda como conclusión de este trabajo que el contenido de goma xanthana debe mantenerse en proporciones bajas, en torno al 5%. A grandes rasgos, los hidrogeles que contienen colágeno, poliuretano y goma xanthana son biocompatibles, no son hemolíticos y tienen un buen desempeño como materiales antibacterianos. Sin embargo, en lo que destacaron más fue como materiales para la encapsulación de múltiples drogas, como puede ser el ketorolaco, la dexametasona, el azul de metileno y también extractos vegetales como el de la moringa oleífera. De esta manera, pues los hidrogeles de goma xanthana pues pueden principalmente ser útiles para la liberación controlada de este tipo de sustancias terapéuticas que coadyuvan al proceso de cicatrización. Y ya para terminar con esta familia de hidrogeles, les voy a hablar acerca de aquellos que contienen goma guar. La goma guar es un polisacárido que se encuentra en las semillas de la planta del género Tetragonoloba y que también es originaria de África, pero que ya se encuentra naturalizada en muchas zonas del cálidas del globo terráqueo y que de hecho es una planta cultivable aquí en México. En este caso, pues hablamos de un polisacárido que tiene carácter neutro
Y encontramos que al incorporar una mayor cantidad de goma guar, se disminuye el carácter hemolítico de los hidrogeles, lo cual pues los hace idóneos para estar en contacto con el medio sanguíneo sin que produzca la coagulación. Y tampoco produce daños a las células como los glóbulos rojos. Con respecto a la concentración, pues encontramos que los mejores resultados se obtienen al incorporar un 10% de goma guar y que tienen una capacidad de inhibición bacteriana cercana al de bueno, comparable con la amoxicilina, según los ensayos de inhibición bacteriana que se hicieron. También observamos que estos tenían una biocompatibilidad elevada con monocitos y fibroblastos y que producían una fuerte estimulación en la secreción de las citoquinas MCP1 y TGF-beta. Particularmente, de acuerdo a nuestras observaciones en el laboratorio, pues encontramos que esta formulación de colágeno, poliuretano y goma guar ofrecía de forma global el mejor desempeño biomédico, al menos según lo que indicaron los ensayos in vitro, y esta composición la elegimos para hacer algunas fórmulas o diseño de hidrogeles compuestos, incorporando redes metalorgánicas con el objetivo de mejorar su desempeño. En este caso, antes de continuar, pues les voy a definir lo que son las redes metalorgánicas, que hablamos de materiales supramoleculares que están formados por ligantes orgánicos y por nodos que están constituidos por iones metálicos o algunos clústeres. En este caso, cuando se diseña la red metalorgánica, a la cual también se les conoce como MOPS, se pueden elegir algunas moléculas de origen biológico, como pueden ser algunos péptidos o aminoácidos, y de esta manera los ligantes pues tienen una actividad biológica que también puede repercutir de forma favorable en el proceso de cicatrización. También hay que considerar que muchos de los iones metálicos son micronutrientes que son indispensables para el cuerpo humano y tienen por consecuencia una actividad biológica que también puede ser favorable, por lo cual podemos diseñar un MOF a partir de biomoléculas y iones metálicos que sean bioactivos para tener una mejor respuesta biológica. Y en este caso, ese efecto favorable se atribuye a la degradación del propio MOF a través de un proceso de hidrólisis en el medio fisiológico. Y también los propios MOPS constituyen un vehículo adecuado debido a su estructura porosa para encapsular y posteriormente liberar algunas moléculas de interés terapéutico. Entonces, nosotros partimos de lo que fue la formulación de colágeno poliuretano y goma guar e incorporamos a manera de material de refuerzo partículas de MOF dispersas dentro del hidrogel y pues procedimos a evaluarlas de la misma metodología que les describí anteriormente. Y aquí les muestro algunos resultados que fueron relevantes. Primeramente, pues incorporando MOPs a bases de magnesio, de calcio y de zinc dentro de la matriz de colágeno y poliuretano. En este caso, se eligieron MOPs que contienen ligantes heterocíclicos como el ácido 2,6-dipicolínico y el aminotriazol, los cuales se coordinaron con nodos metálicos como el magnesio, el calcio y el zinc, los cuales son iones metálicos de importancia biológica, los cuales pues intervienen en la síntesis y funcionamiento de diferentes metaloproteínas. Y en el caso del zinc, pues también se atribuye o se ha identificado que tiene importancia en los procesos de transcripción del ADN y también provee cierto carácter antibacteriano al material, el cual pues actúa de forma sinérgica con los ligantes heterocíclicos. Como resultados, en nosotros de esta familia de MOPs encontramos que el más adecuado es el que está hecho a base de zinc, aminotriazol y el ácido 2,6 de picolínico, ya que este MOF, debido a su centro metálico que es el zinc, actúa también como un sistema catalítico, el cual permite disminuir el tiempo de gelificación en condiciones fisiológicas, y en este caso hablamos de un tiempo menor a los 25 minutos. Pensando en una aplicación ya clínica, nosotros la formulación la hemos diseñado como una mezcla de componentes líquidos que al incrementar su temperatura a 37 grados centígrados y estar en condiciones de pH neutro, pues gelifica de forma espontánea.
Y al incorporar este MOF de zinc, pues disminuimos drásticamente el tiempo de gelificación. Entonces pasamos de sistemas que gelifican en 40 o 50 minutos a tiempos menores de 25, lo cual pues para las aplicaciones clínicas resulta idóneo. Ahora, incorporando este MOF, pues también se mejora o se estimula la secreción de MCP1 y mantiene los niveles de TGF-beta y TNF-alfa en niveles normales. Observamos que se tiene una mayor capacidad de inhibición bacteriana en comparación con los MOFs de calcio y magnesio, y además pues ayuda a mejorar el comportamiento como un sistema de liberación controlada para el ketorolaco, el cual pues es una molécula antiinflamatoria. Ahora, en otro ensayo se incorporaron MOFs de molibdeno, los cuales también tienen un rol importante en el desempeño o en las funciones fisiológicas, ya que el molibdeno forma parte de algunas enzimas y cofactores que son importantes desde el punto de vista fisiológico. En un principio, nosotros habíamos pensado en que estos MOFs que contienen molibdeno permitieran que el hidrogel se utilizara como un vehículo que actuara como un sistema que libera de forma controlada células específicas. Sin embargo, pues lo que encontramos fue que las células tienden a adherirse fuertemente al sistema, a las paredes o a la superficie del hidrogel, y por lo tanto, pues constituyen un material más idóneo para utilizarse como andamio celular que como un vehículo de liberación, lo cual pues hace que también esos materiales sean sumamente prometedores para el tratamiento de heridas crónicas, y debido a la presencia del molibdeno, pues se favorece tener un sistema donde se produce cierta, bueno, una mejora en la viabilidad celular y que permite la proliferación de las células involucradas en el proceso de cicatrización. Ya como conclusiones, pues tenemos que los hidrogeles a base de colágeno y polisacáridos son un gran potencial como biomateriales, ya que exhiben una excelente biocompatibilidad, tienen capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano y en algunos casos pueden liberar fármacos de forma controlada. Las propiedades y el desempeño biomédico dependen sensiblemente del polisacárido elegido, lo cual confirma la hipótesis de que el comportamiento de los hidrogeles puede modularse en función de la composición. Y hablamos de que no es solamente en cuanto a naturaleza química, sino también en concentraciones y proporciones. Ya por último, pues quiero agradecer a los colegas que han colaborado conmigo en este proyecto, a Jesús, a Denise y a Juan José, y también pues a las tesistas que trabajaron en este proyecto, Katy, Begoña, Cassandra, Dana, Carolina, Yasmín, Miriam, Sara, Valeria, Daniela, Nadia y Edith. Y pues les dejo mi correo electrónico por si quieren contactarme posteriormente y profundizar un poco más en este tema. Y por último, pues les invito a leer algunas publicaciones recientes sobre esta línea de investigación dedicada a la historia de la ciencia y de la historia de la ciencia y de la química en el noreste de México. Y bueno, por mi parte es todo y gracias a todos por su atención.